noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 7. Vamos a realizar la actividad número 2. El proyecto es Terminal de Recepción, Almacenamiento y Despacho GLP Hidrocarburos Líquidos Villa El Salvador. Somos 4 integrantes: Alejandro Araujo, quien les habla, Carlos Salas, Darwin Laulate y Manuel Bicharra. Primero vamos a hablar del marco legal con las diferentes leyes. Tenemos la ley 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, ley del Decreto Supremo número 001/2010, reglamento de ley de recursos hídricos, ley 27943, ley del Sistema Portuario Nacional. Sobre las actividades de hidrocarburos, tenemos el Decreto Supremo número 039/2014, Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de hidrocarburos. El Decreto Supremo número 027/94/FM, Reglamento de Seguridad para las instalaciones y transporte de gas licuado de petróleo. Y el Decreto Supremo número 085/203/PCM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido. Descripción del proyecto. Antecedentes. El presente estudio es el resultado de la información obtenida en el campo físico, biológico, socioeconómico, cultural, con lo cual se determinan las condiciones actuales del medio natural, social y económica, y a su vez en las cuales se describen las siguientes actividades o componentes principales y temporales, insumos, materiales y el lugar donde se va a localizar el proyecto. El objetivo general es satisfacer la creciente demanda de combustible de manera eficiente mediante la operación de un terminal de GLP e hidrocarburos líquidos. Buenas noches, profesor. Seguimos con la exposición. Mi nombre es Manuel Bicharra. En este caso voy a explicar sobre el proyecto, ¿no? Este proyecto consiste en la construcción y operación de un terminal de recepción, almacenamiento y despacho de GLP e hidrocarburos líquidos en el cual van a ellos almacenar diésel, biodiesel, lo que es la gasolina y el etanol. Para el abastecimiento a la ciudad de Lima, para ello contará con un sistema de recepción y descarga de productos almacenamiento en esferas a presión refrigeradas y tanques verticales y despacho a través de la isla diferenciada por tipo de producto. Bueno, en esta parte de aquí podemos observar prácticamente el plano donde va a estar ubicada el almacén y de dónde van a extraer el combustible, ¿no? El combustible, tanto sea diésel, biodiesel o gasolina. Cabe recalcar que el área del proyecto en lo que es influencia directa es de 27,48 hectáreas. Bueno, y cabe recalcar también que ahí está aledaña a la Asociación de Vivienda Santa Rosa de Villa y la Asociación de Vivienda Santa Rosa de Llanavilla, ¿no? Son la área de influencia directa. Asimismo, para el área del proyecto indirecta, es un área de 66,85 hectáreas. Y bueno, el área de influencia indirecta vendría a ser, bueno, la misma población que está cercana y también las islas de Pachacamac y el refugio de Villa Silvestre, los pantanos de Villa, ¿no? Bueno, la ubicación de este proyecto se encuentra ubicado en la jurisdicción del distrito de Villa El Salvador, provincia de la región de Lima, específicamente al borde de la carretera antigua de la Panamericana Sur, en la progresiva, en el kilómetro 23,5 al 23,7 y pendiente de oeste del Cerro Lomo de Corvina. La comunidad campesina más cercana al proyecto es la comunidad Cuya también, la cual está ubicada a 11 kilómetros de distancia. Y las áreas naturales protegidas, las más cercanas, como ya la mencioné, las islas de Pachacamac, que forman la parte de la Reserva Nacional,
Bueno, lo que es lo que es el sistema de islas, islotes y puntas guaneras, y el refugio, como le mencioné también, de vida silvestre en los pantanos de Villa, que se encuentran a 3,5 a 4 kilómetros de distancia del proyecto respectivamente. Bueno, doy pase a mi compañero para que siga la exposición. Buenas tardes. Continuando con la exposición, en resumen, la importancia de la identificación y evaluación de los impactos ambientales radica en que estos constituyen la base para la elaboración de las medidas de manejo ambiental estratégico de manejo ambiental EMA, las cuales permiten prevenir o minimizar los impactos ambientales negativos que se generan por el desarrollo de las actividades del proyecto. Los impactos ambientales fueron evaluados de acuerdo a su condición de directo e indirecto, de corto, mediano o largo plazo, si se presentaban condiciones de acumulación o no, y si eran sinérgicos o no. Sinérgicos, en la selección de actividades se optó por aquellas que se tienen incidencias probables y significativas sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en la concerniente a los elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia. En realidad, con la sensibilidad ambiental del área, considerando la información obtenida de la línea base ambiental. Para la metodología, la ejecución del estudio se utilizará toda la información de ingeniería de proyectos suministrada por el Monte Azul y la información de fuentes oficiales tales como el Ministerio de Energía y Minas, el MINEN, el Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, el Instituto Geofísico Nacional, IGN, el Ministerio de Cultura, el MINCU, el Ministerio Ambiental, entre otras. Esta información secundaria se complementa con la recopilada de los trabajos de campo, incluyendo monitoreo y ensayos ambientales realizados como parte de la gestión del medio ambiente en el área que influencia el proyecto. Para efectos del monitoreo ambiental se tomaron como referencia los estándares de calidad ambiental vigentes por aire, agua, ruido y suelos. Las fases de estudio ambiental, las actividades desarrolladas como parte de la elaboración del EIAD se establecen las tres fases: trabajo preliminar de gabinete, trabajo de campo y trabajo final de gabinete. Las actividades de la fase número 1, la fase preliminar de gabinete, es recopilar la información y análisis de información preliminar. El planeamiento de la fase de campo. Y en la fase 2 tenemos las actividades de evaluación in situ del área de proyecto y recuperación de información. Finalmente, para finalizar la fase 3, procedemos con el análisis de la información obtenida de la fase 1 y 2 y la elaboración del informe final del estudio de impacto ambiental. En la fase preliminar del gabinete se recolectó información de diferentes fuentes como Instituto Nacional de Estadística e Informática, la INEI, para los indicadores socioeconómicos y demográficos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con los mapas de microzonificación sísmica, datos sobre emergencias y mapas de fenómenos naturales, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, para mapas regionales geológicos y geomorfológicos, el Instituto Geofísico del Perú para mapas sísmicos y el mapa de sismo tectónico, y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para la información de meteorología, entre otras fuentes secundarias, tanto de carácter técnico como académico, de estudios realizados en la región de Lima. En la fase de campo tuvo como la finalidad la recopilación y recojo de información para el desarrollo de la base ambiental y social, caracterizando el medio abiótico, biótico y social del área de influencia del proyecto. El trabajo de campo se realizó en presencia de representantes del SENACE y con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales de LQA, quienes fueron provistos en toda la logística necesaria para el desarrollo de sus actividades en campo. La primera evaluación se desarrolló en los meses de enero y febrero del 2018 y la segunda evaluación se realizó en el mes de mayo del 2018. La Brigada Física, en su primera evaluación y segunda evaluación, realizaron el muestreo geológico y geotécnico,
la evaluación de geomorfología, uso actual y paisaje, muestreo y caracterización de suelo, estudio de oceanografía y estudio de batimetría. La Brigada de Calidad Ambiental realizó la calidad de aire y ruido, calidad de suelo, calidad de agua, sedimentos en la primera evaluación y segunda evaluación, del 16 de enero al 15 de mayo. La Brigada Biológica muestreó la flora, la fauna terrestre, el muestreo de aves y mamíferos y el muestreo de hidrogeología. Y en la Brigada Social se realizaron las actividades de aplicación de encuestas socioeconómicas, aplicación de entrevistas semiestructuradas, desarrollo de 2 grupos focales. Adicionalmente, se realizó un trabajo permanente de relacionamiento comunitario en el estudio. Continuando con la exposición, mi nombre es Darwin Laulate Guerra. Ahora vamos a hablar de la fase final del gabinete. ¿Qué nos quiere decir? Que en este trabajo de campo se realizó el procedimiento y el ordenamiento sistemático de la información obtenida en el campo, así como también informaciones de las fases preliminares del gabinete y la revisión de análisis de la información bibliográfica ya existente en las instituciones establecidas, en privadas asociadas al área de intervención del proyecto. En esta fase se evaluó y valoró los impactos ambientales y sociales generados en las diferentes etapas del proyecto. Asimismo, se elaboró los planes y programas específicos que conforman en las estrategias de manejo ambiental. Como podemos observar, acá tenemos una tabla de descripción de procedimientos y métodos de recolección de informaciones y procedimientos de análisis de información. En la disciplina lo que podemos tener es la parte geológica, sismicidad y geomorfología. Y entre las etapas tenemos la etapa preliminar de la parte geológica y la etapa de campo. Pues, ¿no? En esta etapa preliminar se analizó las informaciones sobre el área del proyecto utilizando la base cartográfica e imágenes satelitales que corresponden al mapa geológico cuadrangular de La Molina. Y en la etapa de campo consistió en el levantamiento de informaciones del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Se encuentra también aflorando en las áreas de estudio, donde se identificó depósitos de áreas de origen étnico y en menor extensión de deposición marino, ¿no? Y en la parte de la etapa de gabinete se realizó el procedimiento de análisis e integración de la información obtenida en la etapa pre-gabinete y campo. Y en la parte de sismicidad solo podemos encontrar, por ejemplo, la etapa final de gabinete, que es el procedimiento del análisis de la información del área del estudio. Para la determinación de las características de sismicidad se utilizó el mapa de zonificación sísmica de tipo de suelo para Lima metropolitano. Y como podemos mirar en la otra disciplina, tenemos la geomorfología, que tiene una etapa de preliminar de gabinete. Se procedió a la identificación de forma dominante de relieve de manera preliminar a través de imágenes satelitales, como la cual se elabora el mapa base. Y en la etapa final de gabinete se realizó un análisis de información base a la metodología de la guía de geomorfología 2011. Y continuando este tipo de duración del proyecto, tenemos entre 80 años, desde el proyecto de recepción de almacenamiento y despacho de hidrocarburos líquidos en Villa El Salvador. Como podemos acá tenemos
tres tipos de etapas, que de la construcción de 15 meses, la de operación que dura 80 años y la etapa de abandono de 10 meses. Como podemos observar acá tenemos los montos ya utilizados de la inversión estimada en el proyecto terminado, ¿no? Del almacenamiento de despacho de GLP en el hidrocarburo líquido de Villa El Salvador. Como podemos ver, las tres montos que tenemos en la pantalla, ¿no? Ahora, los insumos y materiales, equipos que llegamos a utilizar para este tipo de proyectos. Tenemos las cantidades, como ejemplo, tenemos una etapa de construcción en la zona continental y estos son los equipos que podemos utilizarnos. Para nombrar algunos tenemos por ejemplo camiones, sistema de 5.000 galones, necesitábamos uno. Tenemos tractor de D6, D8T, que también uno. Y tenemos un volquete de 17 metros cúbicos, necesitábamos 8. Y acá también podemos encontrar en la etapa de construcción en la zona marítima los equipos que mayormente se usó son barcazas con winche, usamos 2, y remolcadoras con un boyac pull que también usamos 2. Y en la etapa operacional y de mantenimiento solamente utilizamos barcazas, 2 barcazas, un equipo de buzo, y como también podemos en la etapa de abandono, lo que se usó, para mencionar algunos, tenemos 2 cargadores frontales, 8 volquetes de 17 metros cúbicos, tenemos un rodillo liso Brill-Howe de 10 y de 12 toneladas, y tenemos una grúa. En la siguiente etapa de construcción, los materiales y insumos que utilizó en el proyecto son cementos. Ahí tenemos la cantidad de 1800 metros cúbicos, que tenemos la clase, ¿no? que corresponde, que es peligroso. Tenemos la criterio de tóxico y reactivo, ¿no? También, para mencionar uno más, utilizamos combustible diésel de 3200 galones, que su clase es peligrosa, y el criterio que es inflamable, ¿no? Y en la parte operacional utilizamos lo que era el agua potable. Como se puede ver, en la cantidad que se utilizó es de 150 metros cúbicos mensual, que el agua no es peligroso y no tiene criterio, ¿no? Y también, por ejemplo, acá en el abandono utilizamos combustible diésel también, y 1600 galones, que es peligroso e inflamable. También utilizamos agua potable, que utilizamos 146 metros cúbicos al año. Y como podemos seguir observando, mira, esta estimación, ya para la conclusión del proyecto, tenemos las concentraciones de los parámetros como el boro, California de termotolerantes, Cheriche, Collie y Salomón SPP sobre los establecimientos de los estándares de calidad para el agua que se llegó a usar, que es el DS004-2017 del MINAM. Y para la categoría tenemos en la categoría 1, que es la población, la recreación, el subcategoría de la B es el contacto primo. También la concentración del parámetro de califormes termotolerantes sobrepasan lo establecido en los estándares de calidad para el agua, ¿no? Acá también teníamos categoría extracción, cultivo y entre otras actividades marinos, costeros y continentales, ¿no? Y para la subcategoría 3, que es la C3, tenemos las actividades marino, portuarios, industriales o de cementación en el agua marino costero. También se pudo concluir que los parámetros que sobrepasan el ESA se deben poblacionar a las actividades que se realizan en el Arma del Conchán,
y como este impacto negativo en ellas, cabe precisar que los resultados obtenidos muestran el estado de calidad del agua del mar de Conchán en la zona marina de forma parte del área de influencia del proyecto, previamente a la implementación del proyecto. Eso sería todo en parte. Gracias.